¿Qué tal? Muy bienvenidos a otro de sus episodios de Pensamientos y Diálogos que hemos estado eventualmente cada semana sacando o dando una enseñanza en algunas ocasiones con invitados especiales para formar diálogos con ellos de lo que Dios les está hablando. Tenemos en la mira algunos que va a estar muy interesante y hemos estado platicando por teléfono de lo que Dios está hablando en estos tiempos a ellos y que a mí me enriquece y que es el anhelo de nuestro corazón y de nuestro espíritu que estos episodios o estos diálogos, estas pláticas, lo ayuden a usted a despertar un anhelo, un hambre por la palabra de Dios, por la llenura del Espíritu Santo, por la revelación. Como dijo en alguna ocasión Bill Johnson, si tú no te quedas con hambre de mayor revelación, estás viviendo un evangelio mediocre. O sea, un evangelio verdadero, pero un evangelio que no va a provocar una verdadera transformación, que no va a ser parte de el fuego que Dios está ahorita despertando y levantando en muchísimas personas, en una gran juventud. Yo pude ver algunos eventos como el de Amistad de Puebla, que vi algunas fracciones y pude ver miles de jóvenes derramando su corazón delante de Dios. Pude ver niños danzando, los puedo ver también en otros lugares y quiero decirle que Dios está haciendo algo impresionante del Espíritu, como Él lo ha dicho y como lo hemos hablado en este programa y que ayer lo repetí con un amigo, como Él hace cosas nuevas que no la veréis y sabemos que vienen tiempos increíbles. Nosotros hemos estado hablando, el episodio anterior le titulamos La palabra de ayer, de hoy y de mañana, porque realmente Dios nos trae a memoria mucho de lo que nos ha hablado, algunas palabras que nos han sido dadas, alguna palabra que yo le llamo nos brinca en el Espíritu, ¿verdad? Y después el Espíritu Santo nos la recuerda, fue de antes, pero nos la trae al presente y para dirigirnos al futuro. O sea, la palabra de Dios es del pasado, del presente y del futuro. Y nosotros sabemos que en nuestro pasado hay cosas del Espíritu que Dios nos ha dado. También hay errores o hay pecado o hay cosas en las que nos hemos equivocado. Quiero decirle que el pasado está en la cruz del Calvario. Jesucristo clavó en la cruz todo lo que nos era contrario a usted y a mí. Y hoy es un nuevo despertar. Hoy es el presente con una mira hacia el futuro. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 18, dice algo que nos ayuda mucho en esta época y dice, pues tengo por cierto, o sea, tengo la seguridad, dice Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, me gusta, tengo la seguridad. Él no trataba de ignorar que tuviéramos problemas, él no trataba de ignorar que ellos tuvieran problemas, que la iglesia tuviera problemas, como se lo hizo ver a Timoteo con ideas, con filosofías falsas, con mentirosos. El mismo Pedro también habla de que se levantarían quienes apostatarían de la fe. Y apostatar de la fe quiere decir que lo que yo creí, escuché cosas lógicas que se me acomodan a mi mente, a lo que yo quiero hacer en el fondo de mi corazón, y entonces acomodo
la palabra de mentira, la palabra de la filosofía del mundo, y entonces poco a poco voy desechando la verdad que me fue enseñada, la verdad que me fue revelada, y la voy reemplazando por aquello que se me acomoda a lo que yo quiero vivir. Por eso dice también, teniendo comezón de oír, o sea, teniendo ganas de sentir algo agradable, ¿verdad? A veces la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es como una espada de dos filos y penetra, dividiendo, ¿verdad?, los tuétanos, los huesos, y separa los pensamientos de las intenciones del corazón, y me hace ver desnudo, y yo digo, Señor. Pero Dios lo hace para mostrarnos la verdad de Él, por amor, misericordia. Y Pablo no es ignorante de que la iglesia esté todo muy tranquilo, todo muy en paz. Yo amo a Cristo, no me va a ir nunca mal, no voy a tener problemas. Quiero decirle que el amar a Cristo y el anhelar caminar con Él va a tener confrontación, como lo leímos en uno de los episodios, cuando Daniel dijo, la palabra era verdadera y el conflicto grande, y sobre todo en estas épocas, en esta época, dentro de la historia de Dios, lo estamos viviendo. Hay una tensión porque hay una guerra espiritual. Y él decía, las aflicciones del tiempo presente. O sea, lo que yo ahorita estoy viviendo, lo que usted está viviendo. Hoy nos llegó un mensaje de un amigo donde dice, me quieren quitar la casa en la que estoy viviendo, etcétera, etcétera. Oren por mí, oren por nosotros. Y yo veo que una buena cantidad de amigos o personas están viviendo una serie de aflicciones, una serie de problemas o enfermedades. Otros, gracias a Dios, no. Gracias a Dios, ¿ok? Aquellos que no lo estén viviendo, oren por los que están en problemas, por los que están en aflicciones, porque es una guerra. Pero también nos hace ver que estas aflicciones no son comparables con la gloria venidera. O sea, tal vez te está yendo mal, tal vez estás sufriendo, tal vez. Hoy fui con él. Quiropráctico, es un quiropráctico que te pone también unas agujas, ¿sí? Y no sé cómo le llama, porque no es nada más acupuntura, es una mezcla de la medicina actual o una de las medicinas, y en un problema en mi brazo. Entonces me decía, aquí tienes unos nudos, y cuando me apretaba, decía, sientes el dolor aquí cuando te aprieto acá porque es el reflejo. Entonces empezó con las agujas y ¡ay! ¡Ay! Y una que otra que me puso ¡ay! Hasta pegué el brinco, ¿verdad? Y moví. Pero yo sé que la sanidad viene aunque en el momento duele. Digo, es que donde toqué, ahí es donde está el problema. Y algunas veces así nos sucede, ¿verdad? Y el Señor nos dice, ¿sabes una cosa? Lo que viene no se compara. La gloria venidera no se compara cuando tú y yo, en medio de las circunstancias adversas, aunque nos provoquen un cierto dolor, no se comparan con lo anterior. Y vemos que Pablo se lo hace ver a Timoteo, y cuando le hace ver a Timoteo, vemos que lo lleva a orar y nos invita a orar, a interceder con oraciones, con ruegos, con súplicas. Usted puede oír la plática anterior. Pero también algo interesante que le dice en segunda de Timoteo dice, no quiero que olvides, quiero que avives el fuego del don que te fue dado. O sea, el Espíritu Santo quiere también recordarnos los dones del Espíritu
que nos van a ayudar a vivir el reino sobrenatural de Dios en medio de las aflicciones de un mundo natural que no conoce a Dios, de una sociedad, de un gobierno que no conoce a Dios en gran parte. Y por eso es que estamos teniendo problemas en muchas partes del gobierno o en muchas partes económicas, en una serie de cosas. Y si nosotros leemos lo que Pablo nos dice también, en 1 Corintios capítulo 12:1, dice, no quiero, hermanos, o sea, no quiero. El Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos está diciendo, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Y luego más adelante nos dice, y a todos, en el versículo 13, de ahí del capítulo 12, dice, y a todos, ¿a quién? A todos, a usted, a mí, a todos los que hemos creído en Jesucristo y hemos recibido el Espíritu de Cristo en nosotros. Él quiere que usted y yo vayamos más allá de recibir a Cristo. Quiere que recibamos el bautismo del Espíritu Santo. Jesucristo le dijo a la samaritana, de tu interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Y vemos que cuando Él le habló, ella recibió la palabra de Cristo, salió inmediatamente a compartirles a todos los hombres de Samaria, cuando ella era una mujer que era el quinto esposo, era una mujer que usted y yo tal vez la criticaríamos ahorita y diríamos, ¿de qué me está hablando? Si yo la conozco, yo sé que es así, y así, y así, y así, pero esta mujer fue impactada por el Espíritu de Cristo cuando le dijo, de tu interior correrán ríos de agua viva. La vida del Espíritu Santo saliendo para hablar vida y traer una restauración y un avivamiento. Y vemos que la gran mayoría del pueblo de Samaria, cuando llegaron con Cristo, dijo, ahora creemos por lo que tú nos has hablado. Ella les habló del Evangelio, les habló de Cristo, les habló de que Él era el Mesías, el enviado, el prometido desde el Antiguo Testamento. Y yo no sé, la Biblia no nos dice exactamente qué les hablaba, pero se ve que ellos también eran esa agua viva que salía de ella, tocaba a estos hombres, a estas mujeres, algunas de ellas definitivamente, y de tal modo que empezaron a creer y empezaron a sentir algo. Cuando llegaron con Cristo y oyeron a Cristo hablar, dijeron, ahora creemos, no nada más por lo que ella nos dijo. Así que el propósito es que usted crea no nada más por lo que oye de ciertos predicadores o ciertos maestros, sino que usted al ir personalmente con Cristo diga, ahora creo, ahora sé que tu palabra es verdadera, que tú deseas darme del Espíritu, porque tú nos has dado de beber, a beber del mismo Espíritu a todos. Wow. Y también algo que Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 14, en el versículo 15, después de que da una disertación sobre los diferentes dones, que usted los puede ver desde el capítulo 12, en el versículo 15 dice, ¿qué pues? Dice Pablo. O sea, a ver, ok, entonces, ¿qué? ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, el Señor nos está llevando a orar con lo que nosotros entendemos, pero hay muchas cosas que no entendemos. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a orar. Para mí, la oración más perfecta, ¿para usted cuál es? ¿Para usted cuál es la oración más perfecta que usted puede orar?
Dios. La oración de Dios mismo es una oración perfecta, por así llamar. La oración del Espíritu Santo, que es Dios mismo, orando, usando mis cuerdas vocales para que usted y yo hablemos. Si usted recuerda, el Señor habló y las cosas fueron hechas. Y el Espíritu Santo quiere usar nuestras cuerdas vocales, nuestro sentir con Dios, nuestro sentir del Espíritu, para orar lo que Él quiere orar y que las cosas sucedan. Porque a veces no sabemos ni cómo orar. Y lo leemos en Romanos capítulo 8, desde el 26 al 27, dice: y de igual manera, después de que nos dijo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y no está hablando nada más de cuando usted y yo estemos ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, sino de la gloria venidera que ha de venir. Viene una gloria de Dios. Viene una gloria de la presencia de Dios sobre de su iglesia. Y la gloria del Espíritu de Dios sobre de su iglesia se va a manifestar por medio de la obra del Espíritu Santo en usted, en mí, a través de usted, a través de mí, a través de todos aquellos que creemos y estamos abiertos a lo que la palabra de Dios dice. Y en Romanos 8, 26 a 27, después de que nos habla de las aflicciones del tiempo presente que no son comparables a las glorias venideras, en el versículo 26 dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En el momento de la aflicción, muchas veces vienen debilidades del alma, debilidades del cuerpo, debilidades emocionales, físicas, espirituales, como que ya no podemos más, yo ya no sé si es verdad. Algunas veces nos podemos levantar, yo no sé si esto es verdad, yo ya no sé si la palabra de Dios es la verdad, si lo que he oído, leído del Evangelio es la verdad, si lo que me hablaron, la profecía que me dieron o la que yo di es verdad, lo que me hablaron de mi hijo, lo que yo he orado por mi hijo, por mi esposa, por mi esposo, por mis padres, por la sociedad, por los gobernantes. Yo ya no sé porque no veo que pase nada. Ese es un tipo de debilidad, es algo que debilita nuestra creencia, que debilita nuestro cuerpo, que debilita nuestra alma. Y dice: y de igual manera el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu Santo, Dios mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, Dios, el Espíritu Santo, usa mis cuerdas vocales, usa sus cuerdas vocales para orar con gemidos indecibles. Gemidos indecibles. O sea, yo no sé qué digo. Gugagara iria bajalari bando robase teleriba hatalara benda rusha tare. Hemos oído muchos testimonios. En el 27 nos dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. O sea, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, o sea, de Dios mismo, Espíritu Santo, porque, me encanta, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. En otra parte dice que el que ora en lenguas, a sí mismo se edifica. Usted y yo, cuando oramos en lenguas, cuando oramos en el Espíritu,
cuando somos bautizados por el Espíritu Santo y empezamos a orar con gemidos indecibles, mi mente tal vez no lo entiende. Algunas veces el Espíritu Santo nos ayuda a entender, muchas veces hay una interpretación de lenguas, como nos lo dice en 1 Corintios 12, para que podamos entender lo que el Espíritu Santo habló. Algunas veces alguien habla en lenguas y otro interpreta, no siempre, pero el Espíritu Santo ora conforme a la voluntad de Dios mismo, usando nuestras cuerdas vocales. A mí eso me ha ayudado mucho a entender la necesidad de orar. ¿Por qué quiere Dios usar mis cuerdas vocales? Porque por medio de lo que hablamos, ¿está qué? La vida o la muerte. Muchas veces en el entendimiento basado en nuestras emociones, en nuestras heridas, en nuestras luchas, hablamos palabras que producen opacamiento, que provocan algo equivocado en alguien, que decimos algo que ya no sé, que ya apachurró al otro, ¿verdad? O ya lo condenó. Pero el Espíritu Santo siempre tiene la palabra correcta para restaurar, para resolver, para interceder por los santos, para edificarnos a nosotros mismos y transformarnos. Hay algo interesante, mire. Yo no quiero decirle, yo no soy el gran sabio, el gran maestro de la palabra de Dios, aunque tengo 30 y tantos años de estudiar la palabra. No entiendo absolutamente todo. Gracias a Dios, cada vez entiendo más. La palabra de Dios se me revela. Pero cuando yo recibí a Cristo en mi corazón y comencé a estudiar la palabra, vino en mí un anhelo de leer los evangelios, ¿verdad? De comenzar a leer la palabra de Dios, porque provocaba en mí algo, provocaba en mi vida. Y Jesús dijo, mi espíritu, mi palabra es espíritu y es vida. Y había algo que me levantaba, que me animaba, que me ayudaba a creer, que me ayudaba a vivir. Y yo recuerdo que en ese tiempo estábamos tomando clases con unos misioneros que no creían en el bautismo en el Espíritu Santo. Y quiero hablar esto con mucho respeto, porque si usted no cree o ha oído cosas diferentes, no cierre su corazón. ¿Okay? No cierre su corazón, ni quiero estar en contra de aquellos que no oran en lenguas, que no oran en el Espíritu. Si usted cree que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados, que Él siendo Dios se hizo hombre y en la cruz llevó nuestros pecados y somos salvos por gracia, que Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre, y todo aquel que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Usted tiene la vida eterna, usted es salvo para la eternidad, pero en este tiempo está perdiendo una gran parte de la sed, en una gran parte de los ríos de agua viva que el Espíritu Santo está poniendo y quiere aumentar en usted si ya tiene las lenguas, o ponerlas si usted no ha creído. Abra su espíritu. Mire, cuando yo estaba estudiando la palabra, teníamos clases con estos misioneros que iban, ellos eran de una denominación con la cual yo sigo teniendo contacto con algunos de ellos, con algunas denominaciones. Yo no tengo ningún problema con las diferentes denominaciones, salvo aquellos que hablan en contra de la palabra de Dios, que niegan el Espíritu Santo, etcétera. Eso ya es otra clase, pero yo me acuerdo que iba a ir, como que no sentía ganas de ir a la clase, y yo no sentía por qué. Cuando llegué, me di cuenta que no traía mi Biblia, me regresé a recoger mi Biblia, regresé al estudio, y ellos comenzaron a decir que el Espíritu Santo y las lenguas no eran para este tiempo, que eran nada más para los tiempos de Pablo, para los tiempos de los apóstoles. Y
yo les dije, miren, yo no sé tanto de la palabra. Yo tenía 4 meses de haber aceptado a Cristo en mi corazón. Tenía 3 o 4 meses de estar leyendo la palabra de Dios, pero yo les dije algo. Les dije, yo no entiendo muchas cosas, pero lo que yo sí entiendo, lo que sí veo, es que en los cuatro evangelios dicen claramente por Juan el Bautista, por ejemplo, uno de ellos, Mateo 3, 11, 12, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y fíjense, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Uy, es una palabra de aliento y fuerte, ¿verdad? Mateo 3, del 11 al 12. Marcos 1, del 7 al 8. Usted también lo puede leer. Dice, yo a la verdad, dice en el 8, os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. En Lucas capítulo 3, 16, también dice que respondió Juan, y él dice al final, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Juan capítulo 1, versículo 30 al 33, Él lo dice de otra forma, pero en el versículo 33 dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Interesante, los 4 evangelios. Y nosotros vemos que también en el libro de los Hechos, Jesús les dice, al decir yo voy a ser llevado, pero no se separen cuando están en el aposento alto, están 120 orando, 40 días les habló del reino de Dios, y les digo, ustedes recibirán el Espíritu Santo, y vemos que sopló el Espíritu sobre de ellos. Dice, pero entonces recibirán el poder. Es interesante, y se juntan, y nosotros entendemos en el libro de los Hechos cómo viene como un viento recio, ¿verdad?, que sopla, y se les pone una llama de fuego sobre la cabeza, y los 120 comienzan a orar en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, porque había de todo tipo. Ayer oía un testimonio de Lance Walnut, como él dice que en alguna ocasión en que estaba orando en lenguas en un grupo y estaban orando, que llegó una persona enseguida y le dijo, oye, tú estabas orando en libanés. ¿Cómo que en libanés? Digo, sí. Digo, yo soy del Líbano, y le comenzó a repetir las cosas que él había dicho en libanés. Él estaba orando en lenguas, él estaba orando en el Espíritu. O sea, algunas veces pueden ser lenguas en otro idioma. He oído testimonios de que Dios le habla en otro idioma por las lenguas a diferentes personas, inclusive en cassettes, ¿verdad? Ya no se usan. Pero grabados, persona que oía alabanzas, dice, cantaré en el espíritu, pero cantaré también en el entendimiento, pero también cantaré en el entendimiento, en el espíritu. Y yo recuerdo que unas personas oyeron en su lengua, creo que eran rusos, dijeron, el que está cantando en ruso. Dijeron, no, está cantando en lenguas. En lenguas, o sea, les estaba predicando el Evangelio de Cristo, y estas personas aceptaron a Cristo por la grabación que se hizo. O sea, el Espíritu Santo no tiene barreras y está derramando, y viene una gloria postrera. Vamos a tener un invitado que nos hablará de ello. Y vemos que el principio de la iglesia fue con el Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu Santo.
donde había poder. Y usted puede ver el bautismo en el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, algunos versículos, Hechos 1, del 4 al 8, Hechos capítulo 2, versículo 38, Hechos capítulo 4, versículo 31, si usted quiere apuntar, Hechos capítulo 10, versículo del 44 al 46, Hechos capítulo 11, versículo 16, Hechos capítulo 19, versículos del 2 al 6, y en el libro de los Hechos, capítulo desde el 8, nosotros vemos que Felipe comienza a predicar el Evangelio, y en el 5 dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo. O sea, oyendo y viendo lo que él hacía, lo que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe, lleno del Espíritu Santo, comenzó a predicar a Cristo y se reunían para oír lo que él decía y lo que él hacía. Y espíritus inmundos salían de mucha gente. Paralíticos eran sanados. ¡Wow! Así que había gran gozo en aquella ciudad. Qué interesante, cambió el lamento en gozo, la aflicción en la gloria del Señor. Pero había un hombre llamado Simón que antes, fíjense, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Quiero decirle que hay personas, hay magos, hay gente que está engañando a muchos con prodigios, con señales, pero está engañándolos no con el Evangelio de Cristo, sino con trucos, con palabras persuasivas de sabiduría humana. Dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, los niños. Wow, los niños y los más grandes. Diciendo, este es el gran poder de Dios. Muchos creerán que es el gran poder de Dios cuando vean a estos falsos maestros que hacen prodigios y señales, pero no es el Evangelio de Cristo, no es el Evangelio verdadero. Dice, y estaban atónitos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Ya habían sido bautizados en agua, pero fueron Pedro y Juan a orar por ellos para que se bautizaran en el Espíritu Santo. Wow. Porque aún
no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Habían sido bautizados en agua. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, diciendo, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Él estaba acostumbrado a ganar dinero por medio de las artes mágicas, por medio de las palabras de sabiduría humana, engañando a muchos, haciéndolos creer que era el poder de Dios. Y él dijo, ¿cuánto me cuesta? Yo te doy una lana, pero yo quiero el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Wow. Hay muchos que dan dinero a la obra, que dan dinero al reino de Dios, que dan dinero para recibir el favor de Dios. Quiero decirle que no es el dinero, es la fe. El justo por la fe vivirá, y no por obras, para que nadie se gloríe. Si usted quiere dar dinero, délo de buen corazón, de alegría, no escatimando, no pensando, no juzgando, pero sí siendo sabio en donde siembra. Siembre en buena tierra. Porque nosotros sabemos que cuando Pedro fue a predicarle el evangelio al centurión, el cual le había sido avisado, ahí el Señor le dice que sus ofrendas a la sinagoga le habían sido contadas, pero el corazón de este hombre estaba equivocado porque quería ganar dinero, o sea, ganar favor por medio del dinero. Wow, es otra cosa. Que Dios le hable, ¿verdad? Le dice, Pedro, tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Palabra de conocimiento, ¿verdad? Dones del Espíritu. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que me han dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Nosotros vemos aquí cómo el don del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, se daba conjunto con el Evangelio. Algunos eran bautizados. Usted puede ver en el libro de los Hechos que algunas veces recibieron el bautismo del Espíritu Santo por la imposición de manos, otras veces recibieron el bautismo del Espíritu Santo de lejos, sin imposición de manos, unas veces antes de bautizarse en agua, otras veces bautizándose en agua, porque Dios no tiene fórmulas, Dios tiene principios del corazón. Al que cree, todo le es posible. Y nosotros podemos ver que el justo, como lo dice en Romanos, por la fe vivirá. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para aquellos que creen, para todo el que cree, judíos, griegos. Y el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles. En una ocasión,
Cuando nosotros estábamos estudiando en Cristo para las Naciones y yo tenía el bautismo del Espíritu Santo, yo decidí orar en lenguas después de comer y había un jardín atrás. Y yo dije, voy a orar 2 horas diarias en lenguas, en el Espíritu. Y yo me salí atrás y andaba atrás de los departamentos, allí en ese jardín, yo solo, orando, Shiatalari telere bandorro, y realare bababasitiliri bandorruba setere, lara bababa shiataliri bababa sotoro. Algunas veces los gemidos indecibles cambiaban, otras veces no cambiaban, algunas veces eran más intensos, otras veces menos intensos, unas veces en voz baja. Y un día me empezó a llegar el pensamiento de que no era cierto, que yo estaba jugando a orar en otra lengua, como cuando de niño, o jugamos a orar otro idioma, como inglés, guachamacoli, y hablamos cosas que parece como que estamos hablando en otro idioma, ¿verdad? Y como que el diablo comenzó a ponerme dudas de mi oración en lenguas o de oración en el Espíritu Santo. Yo no le hice caso, yo seguí orando porque yo sabía que era por fe y seguí orando. Pero un día le dije, Señor, muéstrame la realidad de lo que es el orar en lenguas. Y a las 2 o 3 semanas, yo recuerdo, había un parque al cual acostumbrábamos ir como familia. Y mi esposa y yo íbamos caminando, era un caminito angosto que iba por todo el parque. Y nuestros hijos, Ramir y Carlet, andaban en sus bicicletas, no sé, ellos tendrían 10, 8 años. Y andaban en sus bicicletas, pero había un camino de bajada de los 2 lados con un puente en medio. Y yo vi que ellos venían en sus 2 bicicletas, bueno, cada uno en su bicicleta, los 2. Y de este lado venían otras 2 personas de color grandes, unos hombres fuertes, jóvenes, fuertes, ¿verdad? Y yo dije, van a chocar. En mi mente yo vi que iban a chocar en el puente. Y se levantó en mí, salió un clamor en lenguas. Y en ese momento que vi, salió los 2 muchachos grandes, salieron disparados a los lados sin que les pasara absolutamente nada. Y nuestros hijos pasaron por en medio de las 2 bicicletas de esos muchachos sin que les pasara nada. Y yo dije, gracias Espíritu Santo. Y fue una de las pruebas. En otra ocasión, de los que yo tengo presentes, hay varias que yo podría darle. En otras íbamos, mi esposa y yo, estábamos como pastores en la ciudad de La Paz. Íbamos viajando a México. Iba enseguida de mí un abogado, creo que esto lo comenté en alguna plática. Y entonces yo comencé a platicar con él, nos dividía el asiento, bueno, el pasillo, perdón. Y yo comencé a platicarle, a comentarle del Evangelio, comenzarle a decir de Jesucristo. Él sabía que yo era pastor, íbamos platicando. Y yo volteo y veo a mi esposa, a Patricia, ahí con la cabeza agachada, orando en lengua. En las lenguas que le había dado, dije, está intercediendo por esta persona, ¿verdad? Entonces, lo oí orar en lenguas, yo seguí compartiendo el Evangelio y de repente el avión pega un salto que si no llevábamos el cinturón de seguridad hasta nos hubiéramos pegado a lo mejor en la cabeza. Fue un salto tremendo, caímos y digo, pues todos nos sacudimos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y mi esposa dice, no vas a creer, pero yo vi por la ventana una avioneta que venía directa al avión. Y de repente el avión pegó el brinco y la avioneta pasó por abajo del avión. Porque ella iba orando en lenguas, intercediendo en ese momento. Quiero decirle que la gloria venidera es mayor que todo lo que estamos viviendo. Y claro que la gloria venidera de estar presentes con Cristo una vez que dejemos este cuerpo va a ser
impresionantemente glorioso. Pero aquí en la tierra, usted y yo vamos a ver la gloria de Dios. Y desde ahorita, el Espíritu Santo quiere llenarlo. Si usted ya tiene el Espíritu Santo, pídale que avive el fuego que Él ya le dio, que lo avive, que lo multiplique. Si usted nunca ha orado en lenguas, quiero decirle que yo voy a orar y en este momento lo que venga a su lengua, lo que venga a usted, a lo mejor es un balbuceo que no entiende, a lo mejor la repetición. Yo me acuerdo de un amigo lleno del Espíritu que Dios lo usaba echando fuera demonios, lo usaba con un día que estábamos orando, la forma en que él oraba en lenguas era y él, como el Espíritu Santo nos da a cada quien, pero dice que es con balbuceos, con palabras indecibles. Usted puede leer, estábamos en un evento en Roma, en Italia, y una monja le pedí que leyera en Isaías 28:11 en la Nácar Colunga, y en la Biblia Nácar Colunga, ahí viene, porque en otras lenguas les daré reposo, pero no oyeron, y ahí dice, viene trae un balbuceo. Entonces, en el nombre de Jesús, yo hablo sobre de su vida una frescura nueva. Hablo que usted va a recibir el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Si usted cree en Cristo, usted ya ha recibido a Cristo, el Espíritu de Cristo ya mora en usted, pero el Espíritu Santo lo quiere llevar a un nivel mayor, a un nivel de lo sobrenatural en el reino de Dios, porque necesitamos lo sobrenatural en medio de un mundo que está afligiendo y un mundo que necesita ver algo diferente a lo que está viendo, algo más allá del Evangelio dicho en palabras, sino el Evangelio manifestado con palabras de sabiduría, con palabras, con el don de discernimiento, con el don de conocimiento, con los dones que vienen en el capítulo 12 de 1 de Corintios, y además echando fuera demonios, porque Él nos dice, y en los evangelios nos dice, que echaremos fuera demonios, sanaremos enfermos, impondremos las manos y sanarán, y a larga distancia también orando por aquel que está lejos, el Espíritu Santo lo va a sanar, como Jesús lo hizo con el centurión, cuando él le pidió que orara por su siervo. Él ni siquiera había oído el Evangelio. El siervo no era cristiano, no era judío, no había oído el Evangelio, pero la fe del centurión, y Jesús dijo, nunca he visto una fe mayor que esta. Y cuando Jesús oró, cuando el centurión llegó a donde él estaba, este joven ya había sido sano. Y la autoridad que Jesús nos ha dado es la misma autoridad que usted y yo tenemos, y el Espíritu Santo quiere avivar ese fuego. Y en el nombre de Jesús, reciba usted el bautismo en el Espíritu Santo y usted reciba el avivamiento del fuego que ya está en usted para tener un fuego mayor, para tener una mayor pasión, una mayor revelación, y el hablar con denuedo la palabra, el romper toda timidez para orar por un enfermo, y tal vez no sane inmediatamente. Usted sigue insistiendo. Jesús algunas veces oró y no fueron sanos inmediatamente. Recuerda el ciego que primero vio bultos hasta que recuperó la vista totalmente. Usted venga el denuedo sobre de su vida para orar en lenguas, orar en el Espíritu, reciba un aumento de lo que ya tiene, o recibe el bautismo del Espíritu Santo, ya teniendo el Espíritu de Cristo morando en usted. Y si usted nunca ha invitado a Cristo a su corazón, Él quiere
morar en usted y avivar la vida de Él en usted, transformándolo en lo que jamás pensó, jamás soñó. En el nombre de Jesús. Amén.